Vamos a continuar, hermanos. Damos gracias al Señor. Recuerde que el agradecido es bendecido. Dice la Escritura que es nuestra regla de fe y conducta. ¿Cuántos traen su Biblia? Biblia en mano, celulares en modo avión. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y tenemos que acostumbrarnos, hermano, ¿sí? Celular en modo avión y Biblias abiertas. Damos gracias al Señor. La Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta, esa es nuestra ancla, esa es nuestra lámpara. Eso es lo que nosotros tenemos que mantenernos y defender, hermano. Solo Escritura es, en latín, es la Biblia. Amén. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Otras confesiones de fe tienen la Biblia más sus libros. Los testigos de Jehová tienen su Biblia más la atalaya y el despertar. Los mormones tienen su Biblia más la perla de gran precio. Los adventistas tienen su Biblia más las revelaciones de Elena G. de White, su profeta. Los católicos tienen su Biblia más los sacramentos y las tradiciones de la iglesia. La iglesia de Cristo debe tener su Biblia y el Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Aleluya. En Juan 16 así dice. Entonces, amada familia, es a la Biblia, tiene que ser expositivo, tiene que ser lo que nos rija. No es filosofía, no es psicología, no es fábulas, no son sueños, no son deducciones humanas, sino con reverencia y con humildad vamos a que sea Dios en este hermoso tiempo, hermanos, que meditamos en su palabra. Y hoy estamos en el tercer capítulo de una serie que le hemos puesto desde la cuna hasta las canas, ¿verdad? Un título hermoso. ¿Por qué? Porque está basado en Isaías 46. Si va usted moviéndose en su Biblia, Isaías 46, para algunos ya está allí en la pantalla. Isaías 46, el profeta Isaías, en el verso 46. Le doy lectura. Esto ya lo hemos estado leyendo desde el miércoles pasado, miércoles, domingo y hoy miércoles. ¿Y cuántos dicen, pastor, ya ha leído mucho ese versículo? Ya de ahí, Pablo le dice a los filipenses, para mí no me es gravoso el escribiros las mismas cosas y para ustedes es seguro. Esa es la manera en que se aprende, hermano. Siempre le he dicho, ¿cuántos se recuerdan en la escuela una plana de debo hacer mi tarea y debo hacer mi tarea? Nosotros tenemos que repetir para que se nos grabe, amado. Por eso el Señor dice que la palabra, su palabra debe estar en los dinteles de las puertas, en las paredes. Israel lo tenía en sus vestiduras, la palabra del Señor. Y él le dice a los israelitas, el Shema, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y estas palabras, dice, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando en el camino, en la casa, en el camino. Hermanos, ¿por qué? Porque la palabra es la que transforma las vidas. La palabra, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, hermanos. Aquí está lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Es la revelación de Dios para nosotros. Oramos nosotros en el Padre Nuestro, ¿qué se dice? Y hágase, Señor, tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Debemos de saber qué es lo que Dios quiere para que nosotros entonces nos alineemos con su voluntad y pongamos por obra. Dice pues Isaías 46, le doy lectura si ya llegó, acompáñeme con sus ojitos. Dice Isaías 46, versículo 1, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente.
no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Verso 3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Isaías, 800 años antes de Cristo, él hablaba de parte de Dios. Recuerde que Dios habló, Hebreos 1, dice que Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. Habló tiempo pasado, ya está escrito ahí en su Biblia. Ahora nos ha hablado tiempo pasado también, pero del presente, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien él constituyó heredero de todo. O sea que en la Biblia tenemos ya la voluntad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Esa es la palabra revelada y algunos tenemos muchos años y todavía no acabamos de entenderla, ni acabaremos de este lado del sol. Muy bien. El contexto. ¿Qué estaba sucediendo? Israel por su desobediencia, diga Israel por su desobediencia, Dios permitía que los enemigos los derrotaran y los llevaran en cautiverio. ¿Y sabe qué costumbres habían aprendido ellos, hermanos, de las naciones paganas de alrededor? A adorar ídolos. ¿Y qué es lo que Dios les encargó? No tendrás imagen, ni te harás ¿qué? Semejanza de nada que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y exactamente es lo que Israel aprendió de las naciones vecinas. Y ese es un problema porque es despreciar a Dios. Todo lo que esté antes que Dios es idolatría, hermano. ¿Sí? Tenemos que examinar nuestro corazón. Recuerde que dice por ahí uno de esos hombres de la antigüedad que tomando la base bíblica que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, hermano, porque del corazón salen ¿qué? Si se recuerdan que llegaron los fariseos, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor, ¿qué les dijo? No contamina lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale por la boca del corazón del hombre sale. ¿Y qué es lo que sale? Hurtos, homicidios, adulterios, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que contamina? Dice, lo que sale. Por eso tenemos que cuidar. Y quieres conocer a alguien, escúchalo hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así que nosotros, los cristianos evangélicos, la iglesia de Cristo, la palabra debe morar abundantemente en nosotros y siempre estar hablando y corrigiendo con la palabra. Entonces, a este pueblo idólatra les dice el Señor Jehová, ustedes cuando salen en los éxodos, cuando se les lleva cautivos, lo primero que cargan son sus estatuas, sus ídolos, y los suben a los animales. Hay que estarlos cargando, dice. Y cuando los animales se mueven en el camino, estos ídolos se caen y se quiebran, dice. Ellos no podrán sostenerlos. Ustedes tienen que sostener a estos ídolos. Pero ¿qué les dice el Señor? No me compares. ¿Por qué? Porque yo a ustedes los he sostenido desde el vientre hasta las canas. Yo los he soportado, dice, yo los he llevado, yo los he sustentado. Y esto es para ellos y para nosotros, hermano. ¿Quién es el que te ha sustentado desde el vientre, desde la matriz, leímos aquí, de tu madre? El Señor te ha guardado y has llegado hasta la edad que tienes porque el Señor te ha soportado, el Señor te ha sostenido, el Señor ha velado, ha cuidado tu vida, aleluya. Y Él prometió que dice, ¿desde cuándo hasta cuándo? Desde la cuna hasta las canas, hermano. ¿Y esto qué debe producir en nosotros? Diga conmigo, confianza. Hermano, la relación diaria, semanal, mensual, anual, y han pasado los días, las semanas, los meses y los años, y nosotros de su amor seguimos cantando y de sus promesas seguimos celebrando, porque las promesas de Dios son amén, son sí en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Y eso debe producir en nosotros esa confianza, hermano.
que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él, ¿qué es lo que estudiamos el domingo pasado? Dice que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió, antes de que fuéramos. Isaías 46 habla desde la matriz. Efesios 1 dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Cuando dicen, wow, Dios ya te conocía por nombre. ¿Y por qué Dios te alcanzó a la edad que te alcanzó? Porque Él te guardó desde la matriz hasta el día que Él te alcanzó. ¿Y ya te dejó? No, Él dice, yo os soportaré. Yo hice, dice el Señor, yo llevaré, yo soportaré, yo te guardaré. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de ese Dios de amor? ¿Cuántos entienden que ese Dios es amor? Sí. Y mira lo que Dios le está diciendo a Israel por el tema de hacer imagen. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Hermano, Él es incomparable. ¿Quién se atrevería a hacer un ídolo y decir, mira, este es tu Dios? Dice uno, no, eso es de los paganos, no. Cuando Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, Israel se desesperó y dijo, pasados los días, 40 días, dice, van con Aarón y les dice, no es un Dios porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué fue de él. Y dice Aarón que pidió los zarcillos, los aretes y lo echó al fuego y salió un becerro de fundición. Sí, ¿no? Así como por arte de magia. No, él lo hizo, le metieron burí, lo hicieron, lo formaron. Inmediatamente, hermano, vemos la herejía de un pueblo pagano. No, del pueblo de Dios. Debemos cuidarnos nosotros, iglesia, porque no solo el mensaje es para aquellos, sino es para hoy. Cuidarnos de la idolatría. No es que yo no adoro ídolos, no. Recuerde que todo lo que está antes que Dios es un ídolo. ¿Qué puede ser un ídolo? Tu juventud, tus planes, tu coche, tu físico, tu casa, todo lo que esté allí en tu corazón antes que Dios es un ídolo. Y debemos poner a Dios primero. Así que Dios le dice, ¿con qué me vas a comparar? Y mire, repite de lo que repite Ezequiel. Dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. ¿Y qué hacen? Alquilan a un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. ¿Cuántos dicen? Sí tiene que hacer falta estar cerrado de entendimiento para pedirle y postrarse a un ídolo que uno mismo hizo o mandó a hacer o compró, o como ese que ocupa el leño para calentar su comida, para calentarse él, y dice, y lo que le sobra hace un dios y se postra y le pide. Ese es el pecado grave de la idolatría. Dice el verso 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve de su sitio. Claman a él y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acuérdense de esto, les dice Dios a través del profeta Isaías, y tengan, ¿qué les dice? Vergüenza. Vuelvan en sí, vuelvan de esa locura, prevaricadores. Hermanos, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, este texto que Dios nos da es para conocer de dónde viene la iglesia, porque vamos a hablar del pasaje de Juan donde habla a la iglesia y les dice, hijitos, le habla a los hijitos, le habla a los jóvenes y le habla a los padres. Pero vimos en la primera lección que la iglesia se forma de nuevas criaturas. Lo vimos el miércoles antepasado. El domingo vemos que la iglesia se forma de personas que Dios tiene allí guardadas ya, apartadas para vida eterna. En Hechos dice que los apóstoles predicaban y ya las personas que estaban ordenadas para vida eterna. ¿Cuántos se acuerdan el domingo? Hablamos de un concepto que se llama predestinación. ¿Desde cuándo fuimos predestinados? Y esto es un dolor de cabeza, porque dicen, no, Dios es injusto. ¿Cómo Dios tiene predestinados a uno para salvarse y a otros no? Dios no es injusto, hermano.
¿Quién merecía la salvación de toda la masa humana? Ninguno, ninguno. Dios no es injusto, sino Él en su misericordia dice que hizo vasos de honra y vasos para ira. Hermano, pero eso ¿cómo es posible? Dale gracias a Dios de que tú estás en el plan de Dios. Él te llamó. ¿Desde cuándo te llamó? Desde antes de la fundación del mundo. Y si o no es un tema, decir, oye, entonces, ¿por qué voy a orar por mi papá si no va a ser salvo? ¿Por qué voy a orar por mi hermano? Hermano, nosotros no sabemos, pero Dios nos manda a orar por todos. Amén. Y sobre todo, esta revelación escritural, ¿qué debe producir en nosotros, familia? Una gratitud inmensa. Porque sin mérito alguno, Dios nos llamó. Y esa es la obra de gracia de Dios. Dios nos dio, en su gracia, nos dio fe para creer. Aleluya. Y vamos a ir viendo entonces esto. ¿Cuántos ven entonces el tema grave de los ídolos? Dice, se lo echan sobre los hombros y no puedes evitar recordar las procesiones en los pueblos y en las ciudades, ¿verdad? Allí llevan a las vírgenes y cargando. ¿Sí, qué es lo que esperas de un Dios? Que el que te cargue sea Él, que el que te fortalezca sea Él, que el que te anime sea Él. Y Dios le dice, ¿cómo pones tu confianza en esos ídolos que hay que cargarlos? Dice, si yo soy el que te creé, yo te hice, yo te he cargado y te he soportado desde la matriz hasta la vejez. ¿Cómo vas a honrar a los ídolos? Mira a Dios celoso. Aleluya. Y les dice, acuérdense, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mire lo que Dios está revelando de Él mismo. Dice en el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y escuche, y haré todo lo que quiero. ¿Y quién le va a decir por qué haces esto? No lo hagas. Esto se llama ¿qué? La soberanía de Dios. Y es doctrina, hermano. No es que ¿por qué hiciste esto, Señor? Él es soberano. ¿Y desde cuándo Dios ya tiene pensado y ya tiene decretado lo que va a hacer, hermano? Y aunque el hombre decrete, porque el hombre no puede decretar, el decreto es divino. Lo que Dios dijo es lo que se va a hacer. ¿O no lo estamos leyendo? ¿Qué es lo que Él dice? Que anuncio lo por venir desde el principio. Dime tú qué Dios hay como nuestro Dios, hermano. Que Él a Isaías le dice que iba a enviar al Salvador. ¿Lo cumplió? Y lo profetizó antes de ¿qué? De que se cumpliese. Tenemos un Dios así. ¿Qué es lo que debe generar en nosotros que estamos estudiando y oyendo la palabra? Confianza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? ¿Ya te perdonó? Vas a entrar a su reposo. Y no un reposo de viernes a sábado, el reposo eterno con Él. Dios es eterno, hermano. Dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué tiempo tenemos la misericordia de Dios, hermano? Si Él es eterno. ¿Por qué el infierno es eterno? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué el castigo es eterno? Porque dice, e irás y te encerrarán y no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último céntimo. Y la deuda que tenemos con Dios, ¿cuándo la vamos a pagar? Si no es por Cristo. ¿Cuántos entienden? Por eso es la eternidad, porque vas a pagar por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y tu condena va a estar allí eternamente, porque es impagable. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y en quién? En Cristo. ¿Y esa vida? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? No, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, hermano. Aleluya. Dice pues esto y debemos confiar, que anuncio lo por venir desde el principio.
¿Cuántos confían y se gozan en ese Dios? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aleluya. Estamos viendo el contexto de Isaías 46. Mire, esta versión es versión Biblia, lenguaje sencillo. Recuerden esto, pecadores, dice, y piénsenlo bien. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Hermano, ¿qué Dios como nuestro Dios que nos avisa? Dice que no hará nada el Señor sin antes avisar a sus siervos los profetas. Y eso lo hemos oído en gente que se autonombra profeta y se presentan y dicen: yo vengo a decirles lo que Dios va a hacer, porque el Señor dice que Él no hará nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Y yo digo amén, ya les avisó. Hebreos capítulo 1 dice: Dios habiendo hablado a nuestros padres ya por los profetas. Entonces ya no hay profeta ahora. Pues si quieren autonombrarse profeta, que se nombren profeta. Pero lo que Dios habló, ya está escrito de Génesis, Apocalipsis. Ya sabemos lo que viene en el futuro. ¿De qué habla Apocalipsis? Recuerdan que les he platicado esa ilustración en un seminario. Salieron los jóvenes del salón de clases y vieron al anciano que estaba allí descansando de sus labores, al conserje, y lo ven que está leyendo el libro de Apocalipsis, y el joven se detiene y le dice: oye, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dice: sí, pero es Apocalipsis, sí. ¿Y qué entiendes? Dice que Jesucristo gana. Hermano, nosotros ya tenemos del principio al fin de la historia. Nosotros estamos mejor que estos santos hombres de la antigüedad, porque nosotros ya sabemos en qué acaba y qué es lo que te debe producir. No te muevas, mantente en Él. Él no falla. Lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer y nadie lo va a poder impedir. No va a haber el diablo que pueda parar la obra del Señor. Él prometió y Él dijo: yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no podrán detener la obra de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Somos iglesia de Cristo, hermano. Y aunque el diablo se pare de pestañas, no va a poder detener la obra. Así que, hermano, júntese con los que ganan. ¿O no dice la Escritura así, que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Aleluya. Anímese, iglesia, que algunos que ya es miércoles andan a media semana así. No, anímese, hermano. Estamos en el verdadero, dice el apóstol Juan, en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Muy bien. Mire qué hermoso es esto, que Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. ¿Desde cuándo Dios cuida de ti? ¿Desde cuándo Dios cuida de ti? Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice Isaías 46? Que es el texto que Dios nos dio para esta serie. Que Él te sostiene. ¿Desde cuándo? Desde la matriz. Como dice el Salmo 139, Él nos tejió, hermano, sin faltar nada. Y Él nos ha cuidado. Este Salmo 139 es parecido a Isaías 46. No se distraiga. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sí entiende eso, hermano? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Corto tantito. Efesios 1 dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Hermano, Él ya nos conocía. ¿Sí? Él ya nos había diseñado y después nos formó sin que faltara nada, dice, en su libro. Vea lo que está diciendo la figura literaria en el Salmo 139. Si usted abre su Biblia, se va a dar cuenta que está hablando el salmista
que Dios lo tejió en el vientre de su madre. E Isaías 46 que dijo que desde la matriz ya Dios nos estaba cuidando. ¿Sí? Esto se llama la predestinación, hermano. Si es lo que mucha gente no entiende. No, es que eso no es justo. No, mira, a mí lo que me llama la atención poderosamente es que Dios nos guardó desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el plan de Dios. ¿Cuántos aman a un Dios que no ha perdido a ni uno? Alguien oyó que alguien dijo, y de los que me diste no he perdido a ni uno, y solamente se perdió el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Pero él no pierde a ni uno. Dile al que está a su lado, él no pierde a nadie. No, es que Dios ya me abandonó. No, Dios no pierde a nadie. No pierde a nadie. Aleluya. Nada ni nadie te podrá arrebatar de sus manos. Dice que estamos en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Dime quién te saca de ahí. Aunque tú a veces digas, no, yo ya me voy a ir al mundo, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no, nadie me quiere en la iglesia. Pues tú podrás pensar lo que quieras, pero de que te sueltas de Dios, no te sueltas. Porque Él no ha perdido a quién. Él no pierde a nadie. Y al que se le pierde lo va a buscar. Las 99, aleluya. Y va por valles, montañas, y va, y no hay nada que pueda impedirlo. El buen pastor regresa con su oveja. ¿Cuántos aman a ese Dios, hermano? Él no es como nosotros, porque nosotros ¿qué hacemos? Fíjate que ya fulano no quiere ir a la iglesia, pues hijo del diablo que se vaya. No, hay que orar por ellos. Y cuando el buen pastor los traiga, ¿qué le decimos? Pasa, está abierto, toma tu lugar. Amén. Porque tenemos que mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró misericordia. No, es que no merecen. Yo pregunto, ¿nosotros merecíamos? Solo fuego del cielo. Tú me has examinado y conocido. ¿Tú has conocido qué, hermano? ¿Qué estás entendiendo aquí? ¿Qué significa esta figura? Mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios te ha conocido ¿desde cuándo? Desde que dijeron, es niño, es niña. Y desde que tú estabas así como está aquí Lía, ya Dios ya te conocía. ¿Y quién cuidaba de ti? ¿Quién ha cuidado de ti? ¿Cuántos dicen, Dios cuida de mí? Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, hermano. Dile a tu alma, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero mira lo que Dios le muestra al salmista. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea, Dios cuida de nosotros. Él nos cuida nuestras espaldas, nuestro frente y por arriba. Dice Satanás de Job, cuando Dios dice, ¿ya vieron a mi siervo Job? ¿Ya consideraron a mi siervo Job? Y Satanás, ¿qué dijo? Él está así porque tú lo tienes rodeado. ¿Cómo te tiene Dios, hermano? ¿Por qué no te has perdido? Porque Él te tiene rodeado. Él te tiene cuidado. ¿Qué? ¿Alguien se acuerda cuando sale Israel de Egipto? ¿Cómo iba Israel en el desierto? Dice que la columna de nube en la noche se hacía ¿qué? De fuego. Y no había animal que se acercara, hermano. Y ellos podían caminar de noche como si fuera de día. Y en el día, cuando estaba el sol abrasador, la columna se hacía ¿qué? De nube para hacerle sombra. ¿Qué es lo que decían? ¿Podrá Jehová poner mesa en el desierto? Les puso mesa en el desierto. Aleluya. Hermano, Él cuida de ti. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos? Mira las aves que no siembran ni recogen en graneros y tu Padre las alimenta. ¿Qué no hará más contigo, oh hombre de poca fe? Él cuida de mí. ¿Qué debe generar, hermano? Confianza. Confía. Confía. Nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios no falla. Él nos guarda. Detrás, delante y sobre mí pusiste tu mano. Y esta revelación, esta iluminación que hace exclamar al salmista. ¿Qué es lo que el salmista dice?
tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cuántos dicen para mí igual? Hermano, que Dios tenga el cuidado de que a cada uno de nosotros nos guarde. Pero ¿cómo puede estar cuidando tu vida y mi vida y la de otros hermanos en otro continente? Él es omnipresente, Él es el Todopoderoso. ¿A quién vas a asemejar a Dios? ¿Tu confianza la vas a poner en un ídolo, en una imagen? No, ¿a quién le vas a comparar? Él es incomparable. Aleluya. ¿Cuántos aman a ese Dios, hermano? Que a pesar de su grandeza, Él desciende con nosotros, con los quebrantados y humildes de espíritu. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que Dios nos ha cuidado. Pero ¿qué tiene que ver esto con el pasaje al cual vamos a entrar? Donde Juan habla que la iglesia se compone ¿de qué? De hijitos, de jóvenes y de padres. Pero para pasar a ser miembro de la iglesia tienes que nacer de nuevo, lo vimos el miércoles pasado. Y para pasar a ser parte de la iglesia, nosotros somos personas que Dios ya predestinó, que Dios cuidó. ¿Desde cuándo te cuidó Dios, hermano? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y esta es la tercera lección que tenemos, desde la cuna hasta las canas. Pero déjame tocar otros puntos acerca de la predestinación que no me dio tiempo de tocar el domingo, ¿sí? Porque es un tema interesante, hermano, la predestinación. Romanos 8:28 dice, y sabemos, está hablando en plural, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos los llamados. Escucha, porque a los que antes conoció, ¿cuándo te conoció Dios? Efesios 1, dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen, hermano? O sea que Dios ya nos tenía ¿en qué? En su mente. Por ejemplo, hay alguien que va a hacer algo, una modista. Antes de que el vestido, el modelo se materializa, ya lo tienen ¿en qué? En su mente. O tú vas a hacer algo, un dibujo, ¿dónde va primero? Y después se materializa. Nosotros ya estábamos en el pensamiento, en el deseo de Dios y después nos formó. Amén. Dice pues, porque a los que antes conoció, ¿sí se da cuenta? ¿Cuándo te conoció Dios? Antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, mire, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Wow. Hermano, ¿qué perdió el hombre en la caída? Piense porque es importante. Estamos estudiando, hermano. No todo es emoción. Hay que estudiar para que se genere la convicción. ¿Qué perdió el hombre en la caída? La imagen de Dios en nosotros. ¿Sí? Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, y luego en el paralelismo lo repite, conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza es lo mismo, ¿sí? Nosotros como criaturas de Dios tenemos la imagen de Dios, teníamos la imagen de Dios. Cuando Adán desobedece, entonces se pierde la imagen de Dios en nosotros, se pierde la comunión, tuvo que venir Cristo, hermano. Entonces, ¿en qué plan estamos nosotros? Es importante para que entendamos cuál es el propósito de estar en la iglesia. Dice Efesios 4:11, lo vamos a ver más adelante, que Él mismo constituyó, estos son los dones, los regalos, los medios de gracia. Acuérdese que se les dice medios de gracia. ¿Quiénes son los medios de gracia? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Esos son medios de gracia. ¿Por qué se le llama medios de gracia? Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? ¿Qué es gracia? Es un don de Dios, es un regalo. Dios nos regaló su gracia para que nosotros pudiésemos recibir la fe, y creemos por la fe, como cantamos, no por vista sino por fe. Y en los medios de gracia son los maestros en la congregación, porque son medios que te llevan a comprender
el regalo de Dios. Si usted estudia solo en su casa la Biblia, ¿a dónde va a llegar? Puede que abra una secta de los Illuminati. Sí, usted necesita maestros. Y usted viene a la iglesia porque en la iglesia Dios dotó los medios de gracia, que son los pastores en las congregaciones. ¿Cuál es el otro medio de gracia? Su Biblia. Por eso le digo, hermano, use su Biblia, cargue su Biblia. Otro medio de gracia, la iglesia es un medio de gracia, ¿sí? Para que nosotros, y son regalos, gracia es regalos. Ok, ¿dónde me quedé entonces? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso dice Efesios 4:11 en adelante, y él mismo constituyó y dio dones a los hombres. Dice que subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio regalos a los hombres. O sea, ¿cuáles son los regalos que Dios dio? Los medios de gracia, y ahí nombra ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Debemos tenerlos en estima? Sí. Usted está hablando porque usted es pastor. Es que estoy enseñando. Por ejemplo, dice Gálatas que hagamos partícipe de toda cosa buena al que nos instruye. Amén. Debemos, y no hablamos solo de dinero, hablamos de honra, hermano. Hablamos de gratitud, hablamos de ser agradecidos con los que nos enseñan la palabra. Entonces dice Romanos 8:28, porque a los que antes conoció, ok, ¿para qué Dios nos predestinó? Mire, ¿Dios sabía que el hombre iba a fallar? Sí, porque ya tenía preparado al Salvador. El protoevangelio que se llama en Génesis capítulo 3, Dios le dice a la serpiente que la semilla, que su simiente y la simiente de la mujer, dice, tú le herirás en el calcañar y ella te aplastará la cabeza, pero no dice las semillas, dice la simiente, la semilla. Y ese es el protoevangelio. ¿Qué estaba anunciando el Padre allí? Al Salvador. ¿Y el Salvador a qué vino, hermano? A buscar y a salvar lo que se había perdido y a recuperar en nosotros la imagen de Dios que se había perdido. Por eso usted, cuando estudie Efesios capítulo 4, usted se va a dar cuenta que el pertenecer a una iglesia, plántese en una iglesia, porque allí usted va a estar, dice que una piedra con otra piedra se aguza, así dos hombres, un hombre con otro hombre. Es necesario congregarse. ¿Por qué? Porque la iglesia es un medio de gracia. ¿Cómo vas a llegar a la estatura de un varón perfecto si no tienes iglesia? ¿Qué dice Hebreos 13:25, no? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día de Cristo, el día que Cristo venga. Amado, usted tiene que pertenecer a una iglesia, ser formado en una iglesia, tener disciplina en una iglesia. Por eso en la iglesia vemos que hay esos tres grupos: hijitos, jóvenes y padres. Entonces, pero estamos estudiando cómo se forma la iglesia. La iglesia se forma con nacidos de nuevo. Punto número 1. Y esos nacidos de nuevo fueron escogidos ¿desde cuándo? Wow, ¿cuántos dicen? Desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, que conoce las cosas desde la antigüedad, y sí o no se ha cumplido. Él, hermano, la iglesia no estaba en el conocimiento de Dios. No, él dejaría de ser Dios. Es el Dios omnisciente. ¿Cuántos van entendiendo aquí o ya los perdí en una curva del camino? Dios, él nos conocía. Sí, él ya sabía, hermano. Y él le profetizó a la serpiente del Salvador. Y en los estudios bíblicos se llama el protoevangelio. Amén. Así pues, que dice, entre muchos hermanos, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Recuerde que está en esas tres etapas: justificación, santificación y glorificación. Justificación, así se empieza el camino. Usted llegó, Dios por su gracia le mostró que usted estaba en pecado.
y que si usted moría en esa condición quedaba eternamente separado de Dios. Pero Dios en su gracia nos mostró que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros creemos por esta fe que Dios nos da, dice Efesios capítulo 2, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero después de que eres salvo tienes que hacer las obras que Dios escribió de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Santiago dice, tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Y ahí es cuando no entendían. Aún Martín Lutero le llamó a Santiago la epístola de paja, porque decía, es que no es por obras, es por gracia. No, porque Pablo hablaba, para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? No puedes hacer nada. El día de la salvación, ¿usted qué hizo? Yo digo muchas veces, yo puse el muerto, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie dice, es que yo busqué a Dios. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Quién busca a quién, hermano? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Porque si nosotros nos echamos a buscar a Dios, mira cuánta gente anda perdida, años y años y años, y ya son testigos de Jehová, y luego son católicos, y luego son marianos, y luego son renovados, Pero si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, el que te llama es Él, el que te muestra el camino es Él, el que te revela a Cristo por el Espíritu Santo es Él, a su nombre sea la gloria, aleluya. Así que Dios nos justificó, consumatum es. ¿Qué tuvimos que hacer? Nada, ya somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? No le debemos nada. Ya dice Dios. Pero de ahí, ¿qué hacemos? En la justificación, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Pero después viene la palabra santificación. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Disponerme. Porque ahí entra el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo está en la tierra. El Padre está en el trono, Jesucristo a su diestra. ¿Quién está en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en la tierra? Juan capítulo 16, convenciéndonos de pecado, mostrándonos la verdad, guiándonos a toda verdad, haciendo que nosotros vayamos, ¿qué? Creciendo. Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 16, y tengo muchas otras cosas que mostrarles, pero ahora no las pueden comprender, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces las entenderán. ¿Sí se da cuenta? Entonces, y ese es el periodo de santificación. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Jiquilpan 15? No es que andemos así o que nos van a poner en los altares, no. Santos quiere decir irse separando del pecado y acercándonos a Dios. ¿Y qué se espera? Que según pase el tiempo, seamos más santificados, más apartados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Que para nosotros el nombre es la persona, hermano. Que para nosotros Dios es primero. Y Dios no lo comparamos ni lo juntamos con nada. Para nosotros Dios es santo, santo, santo. Aleluya. Y la obra del Espíritu Santo aquí ahora va a entender por qué necesito estar en una iglesia. Porque allí es donde Dios actúa el proceso de santificarse a través de los medios de gracia, de los predicadores, de los maestros en la iglesia, de la Biblia, que es un medio de gracia, y el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? El hombre natural no lo puede entender, dice Pablo a los Corintios, porque le parecen locura, porque el hombre natural es cuerpo y alma, pero aquellos que por la gracia de Dios recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, ahora empezamos a abrir nuestros ojos. Pero usted cuando llegó a la iglesia, ¿hace cuántos años? No sé, hay algunos que ya se van a jubilar de cristianos, 50, 60 años. Usted no sabía lo que ahora sabe. ¿Sí se oye? Usted llegaba y decía, dinero, ¿por qué piden dinero? Pues porque no nos mantiene el gobierno. Porque esta es una obra que sostenemos, ¿quiénes? Todos los miembros en plena comunión. Aleluya. Entonces, ¿a cuántos ya no se les dificulta que hay que dar dinero? Y luego aprendes que es una de las llaves para estar bendecidos, porque de la manera en que usted da, usted recibe, y no solo dinero, sino el servir a los demás. Dice pues, a los que justificó. ¿Cómo empieza la carrera cristiana?
siendo justificados. El diablo viene y te dice, es que tú sí, yo era. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas continúan. No, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si usted no puede hablar de su vida, de un antes y un después, usted igual y no ha nacido de nuevo, familia. O sea, yo tengo que hablar de mis pecados en tiempo ¿qué? Pasado. Me pueden acusar de lo que quieran, pero yo les digo, sí, yo fui, ya no soy. ¿Y ahora qué se espera de mí? Que yo vaya santificándome, apartándome de mi vida pasada. No es de que, ¿cuántos años tienes de cristiano, hermano? Tengo 20 años, ¿y qué? ¿Ya leyó su Biblia? No, pero ese es uno de mis proyectos de año nuevo. No, Dios te ampare. Mire, si usted no ha leído la Biblia completa y ya tiene más de un año, usted no tiene derecho a predicar. Es una de las reglas que se van a poner. Aquel que no haya leído la Biblia completa no toca púlpito, hermano. No se ría, es verdad. Y aquel que no haya leído y estudiado la Biblia más de una vez no tiene vela en el entierro, hermano. ¿Por qué vamos a enseñar? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que dignificar el ministerio. Andad como es digno del llamamiento, porque a los que conoció, a los que predestinó, a estos son los que llamó. Así que nosotros, hermanos, debemos responder a su amor como dignificando el llamado, esforzándonos en ser sal y luz y no ser tropiezo. ¿Por qué la gente no quiere entrar? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos hipócritas? Porque ni entran ni dejan entrar. Me desvío un poco, regreso. Entonces, ¿cómo es la vida cristiana? ¿Justificado? ¿En qué periodo estamos? Santificación. ¿Se entiende? Debemos apartarnos cada vez más del mundo y acercarnos más a Dios. ¿Y cuál va a ser la última etapa? Glorificado. ¿Qué va a ser la glorificación? Arpazo. Cuando Él venga y seremos transformados. Se acabó esa etapa y de ahí vendrá la etapa con Dios en los cielos, donde nuestros ojos le verán. Vamos. Romanos 9:10 sigue diciendo, y no solo esto, sino también, mire, son de las cosas que mucha gente les explota la cabeza, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido. ¿Cómo? No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y ¡pum!, explota la cabeza de los que no quieren entender. Mire, ¿por qué el hombre se defiende? Y el hombre religioso, ¿por qué el hombre religioso rechaza la idea de que Dios te escogió? Diga conmigo, de puritita gracia. Dios te escogió, ¿por qué, hermano? Porque a Él le dio la gana. Pero algo tuve que hacer yo. No, Él te escogió. A pesar de nosotros, Dios nos escogió. ¿Cuántos leyeron ahí la explicación que está dando Pablo a los romanos en Romanos capítulo 9? Habla que escogió a quién. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de Jacob y Esaú? No habían nacido, no habían hecho aún ni lo bueno ni lo malo, pero Dios amó a Jacob y escuche, y aborreció a Esaú. Eso no es justo. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué es eso? Porque Dios muestra y quiere que tú entiendas, para que tu confianza descanse en ese Dios que tiene el control de todo, que lo que Él dice que va a pasar, lo acabamos de leer, no, se va a cumplir. Él dice que Jacob se iba a salvar y que Esaú no. Los arminianos dicen que eso se le llama a la presciencia de Dios, o sea, que Dios ya sabe quién va a decirle no y quién va a decir sí. Y hay un grupo que se va en eso, con Jacobo Arminio, pero otros decimos que no. Dios es el que nos escogió ¿desde cuándo? Efesios 1, desde antes de la fundación. Y Él eligió. Y muchos, ¿por qué, hermano? Una, porque el hombre en su arrogancia quiere tener parte en la salvación. No, es que Dios tuvo que ver algo en mí. Sí, le dice Pablo
a los corintios. Obsérvense que no son de linaje muchos de ustedes, no son muchos nobles, sino que les dice, lo vil, lo necio, lo despreciable, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que ¿por qué te escogió Dios? ¿Qué vio en ti? Lo vil, lo necio, lo despreciable, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Y este mensaje, ¿para qué es, hermano? Para que mi confianza esté en ese Dios y para que yo entienda que en mí no hay nada, hermano. Porque uno de los problemas que tenemos los cristianos, los seres humanos, es creer que somos algo. Y Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 12, les digo pues por la autoridad que me ha sido dada, que ninguno tenga un concepto mayor que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Porque el que nos da la gracia es Dios. ¿Qué dijo Pablo? Jesucristo resucitó y se le apareció a Kefas, a Pedro, a los apóstoles, a Santiago, el hermano del Señor, y a 500 hermanos que todavía muchos viven, o sea, en ese primer siglo. Dice, ya lo último, como a un abortivo se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque en la iglesia de Corintios estaban permitiendo el ataque de que Pablo no era apóstol. Y Pablo dice, ustedes dicen que no soy apóstol. A mí se me apareció el Señor como un abortivo, un nacido fuera de tiempo, dice Pablo. Pero mire lo que dice él, ya lo he repetido muchas veces. Él dice, pero he trabajado más que todos ellos. ¡Wow! ¿Y cuántos dicen que es verdad? Cuando leemos la historia. El Nuevo Testamento en su mayoría está escrito ¿por qué? ¿Quién fue de los apóstoles más productivos? Él. Y él lo dijo, yo he trabajado más que todos ellos. Que el Papa, digo que el Papa, que Pedro, que Kefas, dice Pablo, más que él y más que todos los apóstoles. Pero ¿qué es lo que él dijo? Pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Hermano, y esto es clave. El cristianismo no avanza por la soberbia que tenemos los cristianos, porque creemos que tenemos algo de nosotros. No, el hombre es malo, hermano. Es por la gracia de Dios en nosotros. Aleluya. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y mira la pregunta que hace Pablo, no esperando respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué contesta el mismo Pablo? En ninguna manera. Amado, ¿hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Mira, te salvó a ti y quizás tengas un amigo muy amado, pero que él no quiere nada de Dios. Y vamos a suponer que ya hasta falleció. Y tú dices, ¿por qué si mi amigo, humanamente hablando, era mejor persona que yo? Dios tenía que haberlo salvado a él y no a mí. ¿Cuántos le reclaman a Dios? Señor, ¿por qué me salvaste a mí y a mi hermano no? ¿Alguien le reclama a Dios eso? ¿Alguien le exige a Dios, Señor, tú tendrías que ser justo, haberme enviado a mí al infierno porque yo fui malo y mi hermano fue bueno? Nadie se queja por eso, ¿verdad? Dice que le preguntaron, creo fue a Charles Spurgeon. Llega un hermano, una hermana y le dice, pastor, ¿por qué le pasan cosas malas, dice, a gente buena? A lo que contesta Charles Spurgeon, dice, eso a mí no me causa problema, dice. Lo que yo no entiendo, dice, ¿por qué gente mala fue alcanzada? Dice, eso es lo que me cuesta trabajo comprender. Porque para Dios, dice Romanos 3, no hay ni uno bueno, hermano. No hay ni uno justo. Usted y yo, ¿qué merecíamos? Fuego del cielo. ¿Usted cree que es justo que Dios nos haya perdonado? Dice, porque Dios no dará por inocente al culpable. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios para hacernos justos? Descargar su ira, su justicia, la demanda de su justicia en Cristo. Por eso se le conoce como Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Consumatum es, la paga del pecado es muerte. Él pagó el salario para que usted y yo podamos estar recibiendo la gracia de la salvación. ¿Cuántos entienden eso? ¿Qué debe producir en nosotros, hermano? Inmerecido. Sin inmerecido yo no merezco. Así que cuando algo te sacude en la barca y dice, Señor, ¿por qué me hace sufrir? No, hermano,
es para que encima de que Él nos alcanzó, Él nos sigue ¿qué? Porque Él es el alfarero y nosotros barro. ¿Y qué está haciendo Él? Sigue haciendo su obra. Porque nos escogió, nos llamó, ¿sí? Nos está santificando. Y a veces cuando tantito nos aprieta, Señor, ¿por qué estás haciendo? Porque te tengo que quitar las aristas, te tengo que corregir, te tengo que hacer humilde. ¿Sí me sigue? Dice el verso 15, pues a Moisés, le sigue diciendo Pablo a sus oyentes, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amado, ¿usted buscó a Dios? No sé, yo estoy esperando su respuesta. Yo no. Yo le huí a Dios. Sabía que necesitaba ayuda, pero no quería el compromiso de ese nivel. Yo quería la bendición, no la obligación. ¿Cuántos hermanan conmigo? Mi vida llegó a un límite de decir, si no hay algo, me muero. Y me dijeron, busca a Cristo, Él sana, Él transforma, Él cambia. Yo dije, no, está muy alto el precio. Yo quería llevármela suave. Y todavía recuerdo que cuestionaba yo con Dios. Le decía, pero una canita al aire no se puede. Yo nací en la calle, hermano. Yo no tuve pastor, no tuve iglesia, no tuve maestro. A mí me predicó el evangelio un cassette en la recámara de la casa de mis padres, ya desahuciado por mi vida de alcoholismo. Y yo entendí, y Dios empezó a hacer la obra en mí. Y yo le hablaba y le digo, pero un cigarrito de vez en cuando, una copita de vez en cuando, porque la vida sin fiesta, ¿cómo? Pues yo en mi vida, mi papá era ateo, no sabía yo nada de que no hay comparación, hermano. Aleluya. Nosotros estamos de fiesta todos los días, hermano. Nos sentamos a la mesa de papá y ahí hacemos fiesta con papá. Aleluya. Pero yo estaba negociando con el Padre, hermano. Y Él me amó. Y yo digo que hasta qué buen humor tiene el Señor, ¿verdad? Porque imagínate negociando con Él. ¿Me quieres en tu reino? Me tienes que conceder esto. Porque la Escritura dice, mire qué tremendo, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, repite el apóstol Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, wow. O sea que usted no se endureció. ¿Por qué? Porque Dios no lo endureció. Pero si Dios quisiera mostrar en usted su gloria, Dios lo endurece, hermano. No, yo no voy a ir. No, te voy a poner más duro, dice el Señor. A veces tenemos familia, ¿no? Hijos rebeldes. Dice, no, es que no quiere. Y ya se está muriendo y casi se va por pedazos y todavía no. Qué fuerte. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermano? Que no por usted, sino por su misericordia, nos llamó y ¿qué? De aquí estamos. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a tentar a Jehová? ¿Cuántos dicen, yo no? Iré donde tú me guíes, como tú me mandes. Porque eso es crecer, hermano. Eso es dejar de ser niños y es una de las oraciones sí o sí de los pastores, hermano. Necesitamos que en la iglesia haya ya padres. Necesito que en la iglesia haya ya varones ya maduros, hermano. Los niños son hermosos. ¿Cuántos dicen los niños son hermosos? Pero como dan lata. Y estoy hablando metafóricamente. Imagínense que una iglesia para que crezca, primero tiene que estar sana. Por eso es que aquí enseñamos la doctrina, exponemos la predicación expositiva, hermano. Aquí no hay psicología, filosofía, pensamientos humanistas y yo creo, yo pienso, no. Es palabra, porque la palabra es la que transforma el alma. La revelación de Dios es la que nos dio, la que nos alumbra. Entonces, pero necesitamos que vengan niños, que nazcan, para que de ahí comencemos a trabajar con ellos. Pero necesitamos que haya ¿qué? Gente ya jóvenes y ya padres
Porque imagínense que un pastor tenga que atender a todos los niños. Se va a morir, no va a poder. Porque los niños demandan, hermano. No, yo quiero que ore por mí el pastor. Yo quiero consejería, pero con el pastor. Y luego le enviamos a alguien de los hermanos que ya está caminando y dice, no, yo quiero que venga el pastor. Porque usted tiene una unción. Ese es fanatismo, ese es idolatría, hermano. Sí, mi confianza no está en el hombre, mi confianza está en el Señor. Ok, ahora sí vamos entonces. ¿Cómo se compone una iglesia? Nacidos de nuevo. Y estos nacidos de nuevo fueron, ¿desde cuándo fueron escogidos? ¿Quién produjo en nosotros el querer como el hacer? ¿Por qué estás aquí, hermano? Porque Dios te llamó. Aleluya. ¿Y cuántos le dijeron a Dios a la primera? Sí, Señor, cuenta conmigo. Yo no. Yo corrí, huí. Pero aquí estoy. A pesar de mí. ¿Y cuántos le dicen gracias, Señor? ¿Y eso es señal de qué? De que Dios te escogió. ¿Sí? Otros mejores que nosotros no están. Reclámale a Dios. No, le digo, Señor, está bien. No hay ningún problema. Ok, entonces vamos al texto. Tengo 15 minutos. No se me duerma. 15 minutos y nos vamos. Juan. Vaya conmigo a las cartas de Juan. Recuérdese, ya está Juan, el discípulo amado. ¿Cómo estaba Juan, hermanos? Ya anciano, ¿sí? Juan anciano en la isla de Patmos. Es ya el último de los apóstoles que quedan, hermano. Si se recuerdan que nuestro Señor Jesucristo resucitado le dijo a Pedro que si él quería que Juan quedara hasta que él volviese. Si se acuerdan que se le aparece a Pedro y le dice a Pedro qué es lo que tiene que hacer un pastor, ¿qué? Apacentar. ¿Y qué es apacentar? Alimentar. El pastor tiene que darle el alimento a la oveja, a la iglesia. El pastor tiene que predicar la palabra, hermano. Aleluya. Y Pedro no quería estar solo, ¿no? Y voltea y ve a Juan y le dice, Señor, ¿y qué de ese? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Que a ti. Sígueme tú. Así que así debemos de ser nosotros, hermano. No voltee cuando Dios lo está llamando y usted ve a su esposa o a sus hijos o a sus cuñados y diga, Señor, pero ¿y ellos qué? ¿A ti qué? A ti te estoy llamando. Porque el Señor llama por nombre. ¿O no dice él así? Y tengo otras ovejas, dice, las cuales no son de este redil y las llamo por... Hermano, mire otra cosa tremenda en la doctrina. ¿Dios ama al mundo, sí o no? Juan 3:16. ¿Pero Dios ama a todo el mundo? Ay. Hermano, ¿Cristo murió por todos? Sí y no. ¿Él murió por quiénes? Por los que ya estaban destinados para la salvación. ¿Pero cómo eso? ¿Cómo? Hermano, Cristo murió por todos. Todos son salvos. De su familia, ¿cuántos son cristianos? De verdad, muy poquitos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Hermano, de las multitudes del mundo, ¿cuánto es el promedio? Somos muy poquitos. Pero Cristo murió por todo el mundo. Él murió por los suyos. Yo le puse un ejemplo. ¿Usted ama a Minatitlán? Sí, su tierra, el entorno, aquí Dios nos ha bendecido. Pero usted ama a todos los habitantes de Minatitlán. ¿Su suegra? ¿Usted ama a todos? ¿Cuántos dicen, no, pues pensándolo así? Pues no. Amo a Minatitlán, a todos en Minatitlán. ¿Se da cuenta? Y son doctrinas muy fuertes, hermano, que mucha gente lucha y dice, pero ¿cómo Dios es injusto? A quien quiere. Dios al que quiere sana, hermano. Ese es el decreto de Dios. Y llega un falso profeta que no, yo decreto vida. ¿Quién eres tú si el que decretó la muerte del ser humano es Dios? Dice, yo persigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y llegan los falsos profetas que dicen, y se rompe toda maldición generacional. Yo le digo, si esa maldición no la puso el diablo, Dios dijo que él aborrecía a los idólatras y que él iba a perseguir, él, Dios. Hermano, si Dios le puso un demonio a alguien, usted va a llegar con el exorcista y va a decir, demonio fuera, ¿se va a ir? No, porque ese demonio no lo puso el diablo, ese demonio está de parte de Dios. Los decretos son de Dios. Aunque usted decrete y haga lo que quiera, es fábula. No podremos contra lo que Dios designó.
¿Cuántos oyen eso y dicen, pero cómo? Él es soberano. Esa es doctrina, hermano. Es soberano. Dice que Dios al que quiere da la vida y al que quiere le quita la vida. Y si usted está vivo, ¿qué? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y si usted está vivo, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué te llevaste a fulano, a mengano? Señor, es tu soberanía. Yo te doy gracias porque con un propósito me tienes todavía aquí y me voy a esforzar por agradarte y por ponerme a cuentas contigo, porque si mañana tú decides levantarme, Señor, yo estoy en paz contigo por medio de Jesucristo. Os escribo a vosotros, hijitos, dice el apóstol Juan, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cómo pasa uno a ser parte de una congregación? Primero, ¿cómo? ¿Cómo es que naces? Y Juan te está diciendo, hijito. Los que entran a la iglesia, ¿cómo entran primero? Porque nacieron de nuevo, ¿sí? Dios los llama y vienes a una congregación y estás en la categoría de hijito, de niño espiritual, ¿sí? Y aclara Juan, dice, los que hemos sido perdonados por su nombre. O sea, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Juan 1:12, acuérdese. Y luego le habla os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí vemos que en este escrito de Juan, él habla a la iglesia, y la iglesia se compone de hijitos, de jóvenes y de padres. Vemos que aquí a los padres les dice que han conocido al que es desde el principio. Hermano, ¿qué significa esto? Que para ser padre en la iglesia usted debe de tener ya el conocimiento desde Génesis a Apocalipsis de Dios. Ya debe usted pasar tiempo en la Biblia, debe de tener la palabra de Dios morando, porque no puede usted pretender ser un anciano gobernante, un padre, un adulto en la iglesia sin Biblia. No, dice que el Padre ha conocido desde el principio. Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínese que usted ya esté predicando y no sabe quién creó los cielos y la tierra. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él la creó, la fundó sobre los mares. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella habita. Para ser anciano, para ser un líder en la iglesia, ¿qué debes de conocer? Al que es, dice. Al que es. ¿Y qué debes de conocer de Él? Lo revelado, todo, hermano. ¿O usted va a poner sus manos en un líder que no conoce a Dios? ¿Verdad que no? Porque un ciego, si guía a otro ciego, ambos, dos, caerán. ¿Por qué la iglesia está tan lastimada? Porque están fungiendo como padres gente que no conoce a Dios. Dice 1 Corintios 15, él viene hablando de la resurrección. ¿Y sabes qué les dice Pablo? Porque si no crees en la resurrección, está fuera. Hermano, la resurrección es la base, dice Pablo, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, comamos y bebamos que moriremos. Cristo resucitó. No puede haber un líder que no crea en la resurrección de los muertos, porque esa es la obra grande de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muerte aquí, pero hay vida y es eterna, hermano. Y Pablo les dice, porque si ustedes no creen en la resurrección, vana es vuestra fe. Y les dice, porque muchos no creen en la resurrección, 1 Corintios 15:34, para vergüenza de ustedes se los digo, le dice a la iglesia le dice que muchos no conocen a Dios, para vergüenza. Amado, usted si fuera dueño de una empresa, de un negocio, contrataría y le dejaría la empresa, el negocio a alguien que no sabe ni los precios. Vean la analogía.
¿Por qué queremos tener padres en la iglesia que no conocen a Dios desde el principio, que no saben dar razón de su fe, hermano? Yo necesito que se levanten siervos, que se levanten líderes, varones y varonas de Dios. ¿Pero qué es el requisito? Conocer al que es desde el principio. Conocer al Padre, hermano. Amén. ¿Cómo vamos a poder guiar a los niños de la iglesia si no hemos ido? ¿A dónde? ¿A dónde los vamos a guiar? Porque vemos que tiene que haber un Bernabé, un Pablo, para que ellos sean ejemplos. Pablo les dice a la congregación en 1 Corintios 11, verso 1, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Hermano, necesitamos padres en la iglesia que sean ejemplo a seguir. Pero no queremos ¿qué? Compromiso. Todos queremos ser ¿qué? Niños. Y no, hermanos, el llamado es a crecer. Dile que está a su lado, ya deje la mamila, hermano. Ayúdenos a cambiar pañales. 4 o 5 minutos me quedan. Voy. No, ya no me va a dar tiempo. Pero bueno, hasta donde nos llegue. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo vuelve a repetir. Porque ese es el estilo de la literatura hebrea, hermano. Cuando ellos hacen a la segunda potencia, en verdad, quiere decir que lo que van a anunciar es muy. Por eso, de los atributos de Dios, lo más importante es que Él no dice, Él es todopoderoso, no. Él dice que Él es santo, santo, santo. ¿Qué es lo más importante para nosotros de los atributos de Dios? Su santidad. Y es un atributo comunicable porque Él dice, sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y aquel que no conoce a Dios vive como diablo, porque no tiene temor de Dios. Por eso es que al mayor conocimiento de Dios, tú dices, ¿cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a defraudar a un Dios como el Dios nuestro? ¿Se da cuenta? Hermano, sin santidad nadie le verá. Esforcémonos. Necesitamos líderes, pero líderes que estén dispuestos. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Se da cuenta que no son todos? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es que muérete. Se acabó tu vida. No, pero es que yo quiero hacer esto y deja que triunfe, Señor, y luego te sigo. El que pone las manos en el arado, dice, y luego voltea, como la mujer de Lot. Dice, no es digno de mí. Eso es el desafío. ¿Por qué no hay tanto líder? Porque no quieren morir. Esto es morir, hermano. Se acabó, finito, ya no más. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la iglesia está como está? Porque no hay gente dispuesta a morir, hermano. Porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y 1 o 2 pastores en la región o en una iglesia, no podemos, hermano. Nos cansamos, desfallecemos. Y en lugar de que se levanten, pero yo sé, hermano, que Dios está haciendo algo y que Dios va a escuchar la oración. Y de donde menos esperemos van a saltar hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos, hermano. Y entonces vamos a arrasar y vamos a mostrarle a nuestra ciudad, por lo menos, que hay una iglesia que teme a Jehová, que hay una iglesia que ama al Señor, que hay una iglesia que comprende un poquito más. Amén. Nos ponemos en pie. Si usted viene por primera vez a esta congregación, aquí no hacemos llamados al altar, hermano. No ponemos música así de... ¿Por qué? Porque la palabra que expusimos, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Entonces, si yo quiero ayudar a la palabra con música de fondo, que le diga yo al del teclado, ponme una ahí que llegue, que duela para que lloren. No, nosotros no provocamos sensaciones ni emociones. Nosotros queremos generar convicciones por la palabra, porque la palabra es la que transforma el alma. Amén. Entonces, no hay musiquita, no hay llamados al altar, es solo decirle, como le dicen los doctores de la ley, le decía al pueblo, ellos leían y el pueblo tenía que ponerlo por obra. Entonces, si usted recibe la palabra que le dimos, si usted dice, sí, está conforme a la doctrina,
ya entonces yo entregué el mensaje, porque esa es la clave de la hermenéutica, el mensajero y el mensaje. El mensaje de hoy ya lo entregué, el responsable ahora es usted. Mis manos están limpias. Padre, gracias, bendice tu iglesia, bendice cada casa aquí representada, Señor. Guárdanos lo que resta de esta noche y que tu palabra, Señor, selle y cale profundo, Señor, y dé fruto, Señor, y que el anhelo que tenemos de levantar una obra digna, Señor, una obra que de gente santa, gente sabia en las Escrituras por el Espíritu Santo, que te sirva a ti, Señor, y que sirva a los que tú has enviado. Gracias por los que han nacido en esta iglesia, por los que en tu misericordia se han formado, Señor, aquí con la palabra, con el ejemplo, con la lucha, aún con la disciplina, Señor, que de momento no es agradable, pero que da fruto, Señor. Gracias, mi Dios, a ti y solo a ti, Señor, sea la gloria. Yo bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos amén. Buenas noches, Dios les bendiga.